like a firefly without a light. You were there like a slow touch burning. I was okay, that could use your little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I couldn't keep. One promise I couldn't keep. This seems no more can tell me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really left myself for the street. Runaway train never going back. Runaway on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Muy buenas noches, qué gusto que estén allí y qué bueno que podamos estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes una nueva edición de Bar Conspiración como todos los jueves. María Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. A todos. Hoy un apasionante programa sobre un tema también apasionante que tiene relación con las campañas electorales. Vamos a conversar con uno de los más prestigiosos asesores del hemisferio en materia de campañas políticas en relación a todo esto que nos mueve en este momento en Paraguay y que genera la expectativa de querer saber quién va a ganar las elecciones, quién va segundo, quién va tercero, todas estas fórmulas que tenemos y que sin embargo no representan del todo las campañas, porque lo que se mueve detrás de la campaña en realidad es mucho menos mito y mucho más ciencia. Sobre eso vamos a conversar este día, pero antes de presentar a nuestro invitado, saludo a la barra. ¿Cómo le va, don Mime? Ni hao. ¿Eso qué es? Y eso es un saludo en chino que significa hola. ¿Cómo es? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Sí, sí. Entonces es un saludo que lo ¿Qué único que aprendí. ¿Qué tal el regreso? No, bien, bien. Mucho jet lag. Sí. 35 horas. ¿Cómo te da un jet lag? Y te altera completamente. Fíjate que a esta hora eran prácticamente las 9 de la mañana ya. Imagínate, 9 y media, 8 y media, son 11 horas. Así que imagínate. Alguien que no se altera realmente, que no siente las noches y realidad es nuestro invitado en la mesa del bar hoy, en la barra del bar. Firme 24 horas siempre, él está siempre señor. atento. Sí, señor. Agradecemos mucho la presencia del politólogo Felipe Goroso, hoy en ausencia de Mike. ¿Qué tal, Felipe? Gracias por estar. A gusto, a todo el staff de Bar Conspiración, es un placer para que me hayan invitado y bueno, sobre todo reemplazarlo a Mike, menuda responsabilidad, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien. Me siento como en casa. No le preguntamos su afiliación deportiva, que era un dato importante para esta barra. Sí, igual sigue en minoría. ¿Ah, no, sí? no, pero a veces las minorías son las más representativas, ¿verdad? Bueno. Él se llama Roberto Izurieta, es una de las personas más respetables en el mundo de la asesoría política en el hemisferio. Trabajó para campañas electorales exitosas en todo el continente. Es la cabeza de un núcleo de investigación de una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos. Trabaja como comentarista político en CNN, en su versión en español y en inglés también. Roberto Izurieta tuvo campañas electorales en Paraguay también, fue el estratega de la campaña electoral que dio con la victoria del señor Horacio Cartes en el año 2013 y está con nosotros aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias, Augusto, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Un gusto estar aquí en el Paraguay, aceptando tu invitación y para hablar como buen bar, con total libertad. Hablo a nombre personal, no represento a ninguna de las instituciones con las cuales tengo una relación. Entonces, con este vaso de vodka podemos comenzar la conversación. Fantástico. ¿Vivís en los aviones, Roberto, no? Lastimosamente sí. No es algo que me enorgullezco. He volado más de 6 millones de millas. Siempre digo que mi verdadero negocio es cómo hacerles para conseguir el mejor precio en las tarifas, las mejores conexiones. Soy un experto en eso, si no me gana nadie. ¿Residís regularmente en Washington? Washington es una ciudad que ya vivo ahí más o menos 20 años. En mi opinión, para mí es la ciudad perfecta de los Estados Unidos, una ciudad como San Francisco, que tiene mucho más arte, también más bohemia, más intelectualidad.
otras ciudades como Los Ángeles, que tiene esta vida, Nueva Orleans, Miami, que tiene las playas. Para mí Washington es la mezcla perfecta. Y sobre todo mucha política. ¿Ah? Sobre todo mucha política. Correcto, es internacional, es política, entonces vives eso. La capital política del mundo. La capital política, y además tiene muchos parques. A mí pocas cosas hago yo para distraerme de mi trabajo. Lastimosamente trabajo mucho, más de lo que desearía. Y de las pocas cosas que me gusta es salir a caminar, tener una conversación agradable, aprender, escuchar, cuestionar. Entonces Washington, más allá de lo que la gente cree, tiene mucho parque y el clima generalmente es bastante bueno, entonces lo disfruto mucho. Antes de entrar en los temas, digamos, ¿podés comentarnos qué haces en la investigación universitaria y liderando un grupo en la universidad y tu tarea en CNN también? Es muy interesante porque yo fui a Estados Unidos hace muchos años, en realidad para sacar una maestría en economía. Y yo trabajaba siempre como voluntario en campañas políticas. Estaba en una campaña política trabajando como voluntario donde íbamos a ganar. Yo tenía 22 años. Cuando llego a Estados Unidos para comenzar a estudiar, no ganamos. Entonces comienzo a consultar esta universidad. Yo quiero aprender y estudiar campañas electorales. En esa época no se estudiaba campañas electorales como profesión, era un hábito, un trabajo, que era un oficio. Un oficio que venía de las ciencias políticas, del periodismo, de la práctica. Entonces no existía eso. Entonces un gran profesor me dice, me parece interesante, para hacer eso tienes que estudiar filosofía y comunicación y tienes que hacer una maestría doble en los dos. Yo dentro de mí decía, le vengo a pedir algo práctico y me dice filosofía. Claro. Y me hizo un pensum en el cual yo tenía que estudiar 3 semestres de filosofía política y él me dijo, y de los mejores consejos de mi vida, si tú quieres ser buen comunicador, lo primero que tienes que hacer es tener las ideas claras. Claro. Y la filosofía te va a ayudar a tener las ideas claras. Claro, cuando tienes 24 años te dicen eso, dicen, como diríamos ahora, ¿y este que se fumó? Claro. No, el hombre tenía toda la razón y de los mejores consejos de mi vida. Qué interesante. Interesante, Roberto, y podemos hablar mucho esta noche con él, compañeros, ¿no? Roberto, ¿cómo ves vos, un poquito, si se permite, Augusto, ¿verdad? Sí. Abordando un poco ya lo que sería nuestro primer tema, la campaña actual en Paraguay, sobre todo estas internas que aparentemente están siendo llevadas de manera todavía, por lo menos a mi parecer, todavía bastante civilizadamente, digamos, ¿verdad? Por darle una etiqueta. En inglés hay una expresión que en nuestra cultura no funciona muy bien, y hay una expresión que es de full disclosure, que es, el concepto es el siguiente, a veces en América Latina creemos que nadie puede tener intereses. Veía otro programa, no el tuyo, donde le decían, sí, pero un empresario no puede estar en la política, refiriéndose al presidente. Yo decía, no, o sea, todos tenemos intereses, de todas clases, todos, los deportistas, los artistas, los políticos, los intelectuales. Lo importante es poner tu interés, decir, este es mi interés, pero esta es mi opinión. Entonces, yo hace más o menos 3 meses tomé la decisión de escribir un artículo en La Nación donde exponía mi posición, la hacía pública. Eso no quiere decir que voy, y siempre trato de ser lo más honesto conmigo mismo y sin lugar a dudas con el público. Y mi artículo fue a favor de Santiago Peña. Creo que nunca lo he hecho. Y lo hice porque me parecía un proceso interesante y me parece un candidato muy interesante comparativamente, sobre todo en América Latina. Me parece un hombre que es realmente extraordinario en términos de liderazgo que tú encuentras. Su capacidad de análisis, su experiencia, su juventud, ese tipo de cosas. Pero yendo a tu pregunta, en primer lugar, las elecciones internas en el Paraguay son en este momento probablemente las más grandes de América Latina. O de América desde el norte, o sea, desde México hasta el sur. Es más, hablando de coyuntura, es una pena lo que está pasando en México. Sí. Este gran país, México, con 2 o 3 grandes partidos, el PRI y el PAN, están evitando las elecciones internas. Sí, claro. Entonces, el que Paraguay esté en ese proceso, me parece que es de las cosas que tienen que enorgullecer a los paraguayos. Probablemente en esta elección interna van a votar como 1.200.000 o más de 1 millón de votantes. Eso no pasa. Entonces, eso es bueno. Estaba conversando con unos colegas de Washington justo esta semana. Todo en la vida tiene su costo.
Entonces la pregunta es que si bien eso es cierto, que existan elecciones internas muy significativas, que exista un partido político, 2 o 3 grandes es bueno, la pregunta es a qué costo. Entonces yo creo que ese es el debate que tienen que tener los paraguayos. Es bueno tener partidos fuertes, es bueno tener una interna grande, ¿a qué costo? Y costo no me refiero a la elección, me refiero cuál es el costo del manejo político de un país. Es como si tuvieras una empresa y el costo administrativo no es 8 o 10%, es 30%. Esa es la reflexión que creo que los paraguayos deben tener en este proceso electoral. ¿En qué momento uno puede decir una campaña está favoreciendo o no? Por ejemplo, una campaña que ataca, una campaña que de repente presenta alternativas, o estamos esperando que alguien ataque, o estamos esperando que alguien proponga, porque esa es la discusión. Uno ataca, uno propone, de repente estamos esperando que el que proponga ataque y el que ataque proponga. ¿En qué momento eso es favorable o desfavorable a un candidato? Yo soy de los que cree que los ataques son en general bastante ineficientes. Soy de los que sostiene por principio que los ataques jamás deben ser a nivel personal. Tenemos que tener la madurez de separar lo personal de las posiciones. Podemos no atacar, cuestionar las posiciones. Confrontar ideas, Exacto. propuestas. Ese es el eje. Para mí, Tienes que contrastar. Entonces, en esta elección, tú tienes en la interna, sobre todo entre 2 candidatos, de nuevo yo he dado mi posición, tienes 2 candidatos que ambos son jóvenes. Sí. Ambos en la imagen, en la forma, pueden representar una renovación. Entonces, por ahí no está el problema. Entonces, lo que uno tiene que ver es cuál es el verdadero contraste, qué representan cada uno. Claro. A propósito de ello, creo que fue hace una semana que Pablo Herken, el analista económico, opinó al respecto de las propuestas económicas de Santi Peña y dijo que se sentía seguro con ellas. La pregunta es, ¿sirven realmente las propuestas en el escenario político latinoamericano? ¿Se ha crecido al respecto? ¿La gente tiene más en cuenta las propuestas? Si es que la gente votara por las propuestas, todos deberíamos apostar en este momento que Santiago Peña gana con el 80%. O sea, tiene la experiencia y conocimiento. En su última intervención hizo anuncios que si vendrían de otro candidato fueran considerados poco creíbles. Dijo, ahí me puedo equivocar en las cifras, dijo, yo me comprometo que el Paraguay va a crecer en promedio 6% terminando en el 8%, lo cual significa que la inversión en obra pública se va a multiplicar, no me recuerdo, con 5, y dijo, y todo esto va a generar medio 500.000 empleos en 5 años, si no recuerdo bien las cifras. Yo estaba presente cuando él hizo ese anuncio, las personas que estaban al lado mío abrieron los ojos. Siendo Santiago Peña el que lo dijo, lo que mis amigos que estaban al lado decían, este es un hombre tan inteligente y tan capaz que si lo dice tiene que tener exacto en su cabeza por qué. ¿El país va a discutir sobre eso? Yo pienso que no. Entonces ahí es lo que efectivamente tu pregunta, que es triste. En todos los lugares, lo mismo pasa en los Estados Unidos. ¿Cuál era la propuesta de Donald Trump? La poca que era su mal temperamento, lo cumplió. Entonces sí, yo creo que es el reto que tenemos que trabajar todos como ciudadanos, medios de comunicación, y en tal sentido agradezco la pregunta, porque sin lugar a dudas tenemos que hacer un esfuerzo, no por educarnos en las propuestas, ni leer un libro de 60 páginas sobre el plan de gobierno, sino un poco centrarnos en eso. Y si el Paraguay se centra en ese, como tú bien decías, en ese contraste, yo creo que va a ser para el bien del Paraguay. Eso es lo que yo creo. En estos días, y a propósito, siguiendo exactamente con el tema de las propuestas, ¿vos crees realmente que hay una confrontación de modelos, que es lo que se habla también, lo niegan algunos sectores, lo afirma el oficialismo? ¿Ves ese componente en esta campaña? Voy a ser atrevido porque me están dando ya demasiado líquido aquí, ¿no? Mucha tequila. No. Podemos interpretarlo así. De hecho, por ejemplo, Santiago Peña habla de que esta es una disputa de modelos. Yo le digo, por ejemplo, de nuevo, ahora yo trabajo para esta maestría que sí es sobre campañas electorales en George Washington. Y cada vez que vienen los estudiantes a hacer su tesis de graduación, y por ejemplo, en la última elección mexicana, entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que estuvo en juego en esta elección?
Por supuesto, en juego habrán estado 5.000 factores, pero quiero que me des los 3 más importantes. Y si es que no me das 3 que son importantes, me dijiste 3 de los 2.000, no me sirve. Ese creo que es lo importante. ¿Qué es lo que esta elección, en mi opinión, se refiere? Y sí, lo podemos llamar modelo, lo que pasa es que no me acaba de convencer esa palabra. El Paraguay, en mi percepción, y es un país que yo quiero mucho porque yo vine al Paraguay la primera vez hace 30 años, y existía la Avenida España. Y los amigos míos vivían en la Avenida España hace 30 años. Hoy es la misma avenida. Entonces, cuando vuelves al Paraguay, ves la misma avenida, dice aquí hay un problema. O sea, claramente es un país, y me duele decirlo, y espero no decir nada incorrecto, sobre todo con un extranjero, queriéndolo y amándolo al Paraguay, dices, aquí hay un problema, hermano. ¿Cómo puede ser que tengan semejante déficit de infraestructura? 2, pongo 2 ejemplos, y corríjame ustedes si estoy equivocado, porque yo tengo cierta referencia puntual, no soy un experto en el Paraguay. Hace 15 años, cuando era pionero, se discutió la idea del Metrobús en Asunción. Cuando todavía Quito no lo implementaba, Bogotá no lo implementaba, que lo implementó y fracasó, y después Quito tuvo la audacia de, a pesar de que fracasó en Bogotá, lo implementó y fue un éxito. Pero por supuesto ya estaba en Curitiba. Pero Asunción lo discutió, y se han pasado discutiendo 15 años. Sí, una locura. Y yo me acuerdo cuando estaba acá y decía, no, es que no tiene que ser esto, tiene que ser... Yo decía, o sea, en conversación de bar, señores, lo que sea, pero hagan algo, pero la Avenida España no puede seguir siendo la misma. Claro. Total. El aeropuerto no puede seguir siendo la misma. Yo no me quiero meter en la... Sí. Pero, por amor de Dios, y después se inaugura el paso a desnivel cerca del hotel donde yo llego y era gran fiesta. Y decía, pero ese paso a desnivel debieron haberlo hecho hace 10 años. Esas, en mi opinión, son las cosas que el Paraguay tiene que discutir en esta elección. ¿Qué clase de país quieren para el futuro? Seguir en pongámosle el nombre, en mi opinión, retraso en términos de déficit de infraestructura, de progreso, de modernidad, o vamos para adelante, con fuerza. Lamentablemente, ese tipo de cuestiones no forma parte de la agenda de debate en los medios generalmente, Sí. lo cual nos llega a carecer de herramientas, ¿no? En general. Ya tenemos que hacer una pausa, pero ya estamos bastante felices con lo que va a ser Sí. el próximo bloque con Roberto Izurieta y conversar sobre todo lo que pasa en la asesoría política en América Latina y en los Estados Unidos. Ya volvemos. Rider a white horse. When the light turns into darkness, when he turned up to explain us, I wanna ride a white horse. I want to ride a white horse. La voz de Marian Luz Nachajón nos indica que arrancó el segundo bloque del programa. ¿Y cómo están ustedes? Demasiado Con bien. Sepche, pero bueno, bien. Estamos bien, Sí, estamos bien. Hay que seguir, ¿eh? Hay una cuestión que me tocó reflexionar mientras escribía un artículo de opinión al respecto de este tema de los novedosos, los outsiders. Y metiéndome en la historia de Paraguay, descubrí, no es ningún descubrimiento, que Stroessner fue un novedoso en la política. Andrés Rodríguez fue un novedoso en la política. Guasmosi fue un novedoso en la política. Quizás ahí hay una pequeña isla de militante con Nicanor Duarte Frutos. Lugo fue novedoso. Cartes fue novedoso. Sin embargo, seguimos asombrándonos al respecto del fenómeno. Eso ya se afirmó en América Latina como una constante, ¿no? La presencia de la gente que viene de otra actividad y se mete en la política. Lo cual no es mucho el caso de Santiago Peña, porque hace 20 años está en la función y en cargos realmente importantes, ¿no? Pero no en la política. Claro, no es la política, sí. Correcto. O sea, en mi opinión, si es que habría un outsider en esta elección, es Santiago Peña. ¿Por qué? Porque no ha participado en la política, no le ha interesado la política y se ha concentrado en la administración pública. Es lo que nosotros llamaríamos un tecnócrata. Una persona que ha trabajado desde el nivel número 1
probablemente en el Banco Central, siguió, y después pasa a ser secretario de Hacienda. Uno. Dos, yo creo que aquí se da algo similar a lo que se acaba de dar en la última elección argentina, y es este continuismo en realidad representa el cambio. O sea, la elección última de Argentina fue sobre el cambio o el continuismo. En realidad fue sobre el cambio. Claro. Y la disputa fue esa. Y yo pienso que la disputa sigue siendo esa, porque hay un modelo político que ha sido bastante ineficiente, que tiene un costo muy alto y que reclama un espacio. En mi opinión, esa es la elección. O se respeta el sistema político, se lo invita a participar, son parte del proceso, pero en otros términos, en otro peso para el condiciones. Estado. Correcto. Entonces yo creo que eso es lo que, por lo menos yo aspiro que lo que sea lo que se debata en el Paraguay de este próximo mes. Roberto, ¿cómo estamos nosotros, digamos, comparativamente hablando, y quiero ampliar un poco el espectro, campaña, entre comillas, paraguaya versus campaña latinoamericana que te han tocado a vos conocer de adentro, construirlas casi desde cero, ¿verdad? En mi opinión, yo te podría decir, las campañas más caras, que son vergonzosamente caras, son en República Dominicana. O sea, en términos per cápita. Porque tampoco hay que creer lo siguiente, decir, no, o sea, esto es un voluntarismo. No. La campaña tiene que ser un costo que tiene que representar a la economía. Yo siempre hago la siguiente relación. Si un país está gastando en esa campaña más de lo que gasta 6 meses una compañía celular en publicidad, si es más o es menos, pero a lo que voy es lo siguiente. No debemos invertir, gastar, como llames, en términos del proceso político, lo mismo que gasta en publicidad la Coca-Cola o la Telefónica durante 6 meses, claro que sí. Si es mucho más, Dominicana tenemos un problema. México, a pesar de una ley electoral muy rígida, que lo único que ha hecho es que casi todo se fume debajo de la mesa, como quien dice. Le busquen la vuelta. Colombia tiene un Perú tiene costos de campaña muy bajos, muy bajos. Chile muy bajos. Uruguay no tan bajos para el porcentaje. Argentina, esta última campaña yo creo que está dentro de una ecuación real. En otras épocas se gastaba mucho más. Se igualó un poco. Brasil tiene una ley muy rígida, pero creo que se gasta bastante y sin lugar a dudas ha tenido un costo político muy grande que lo pagaron en todos estos escándalos de corrupción que vimos en el Brasil. Y a nivel de construcción de campaña, digamos, lo que tiene que ver con contar las cosas que uno hace, o sea, lo que tiene que ver con una estrategia política en sí misma, ¿te parece que hay mucha diferencia desde Paraguay o estamos más o menos al mismo nivel? No, yo creo que Paraguay, en términos generales, yo diría que hace buenas campañas. Yo te diría, en los últimos 5 o 10 años, como todo conocimiento ya está mucho más profesional. Disperso. Y tú que eres profesional, y ustedes, esta es una profesión, si no te actualizas, no estás leyendo, no estás viendo lo que pasó en Argentina en la última elección, no te cuestionas lo que va a pasar en la elección de Colombia, no sabes lo que pasó en la elección de Ecuador, no sabes lo que va a pasar en la elección de México, te desactualizas, porque es como toda profesión que tienes que estar qué es lo que está pasando, porque si no te quedas, el tren sigue. Claro. Entonces yo lo que sí siento es que Paraguay, al igual que la mayoría de los países, sí han seguido esta, digámoslo así, profesión y son relativamente bastante profesionales. El caso que nos toca ahora, Santiago Peña, pasado liberal. Mario Audo, hijo de secretario de Stroessner. Efraín Alegre, ex ministro cuestionado por sus manejos económicos, por 3 casos puntuales. ¿Qué tanto influye el pasado, entre comillas, de un candidato para formar una imagen o para revertirlo en votos? En el caso de Santiago Peña, el pasado de él era realmente no político. Lo que él ha dicho es, yo cuando me afilié era un equipo, no me acuerdo, de fútbol, un equipo deportivo, el papá iba y vamos todos ahí, nos afiliamos, muy de la cultura paraguaya. Tú preguntas, se afiliaron, claro. Y lo que él decía, no conozco ni dónde queda la central del partido. Casi folclórico. Correcto. Entonces, en realidad es alguien que no participó en el sistema político. Y lo que sí es interesante, y eso es raro, ¿de dónde vienen generalmente los candidatos en toda América Latina? O de la maquinaria de los partidos, o del mundo del espectáculo, o del mundo económico, o de un escándalo o algo así. Sí. Pero son pocos los momentos que un candidato viene, digámoslo así, de la administración pública.
Y eso me parece válido. ¿Por qué no es común esto? Porque generalmente alguien que tiene una carrera en la administración pública no tiene habilidades de comunicar. Y Santiago Peña sí tiene habilidad de comunicar, porque yo supongo, y no conozco ese nivel personal, pero yo supongo que cuando él fue ministro de Hacienda, y esa parte sí conozco relativamente, tuvo un ministerio mucho más abierto. Viajaba por el interior, conversaba con los gobernadores, con los intendentes, con los sindicatos, tuvo las puertas, fue un gran negociador en ese sentido. Articulador. Articulador. Y ahí, en el fondo, eso es la habilidad política, claro. En el verdadero sentido de la palabra. Diálogo, Lo que claro. aspiramos en la política no es aquel que está amarrado, sino aquel que conversa y llega a acuerdos, hablando con la gente. Y el pasado, por ejemplo, de Mario es hijo de una figura. Lo cual yo personalmente lo respeto. A mí no me gusta, o sea, el padre es una cosa, el hijo es otra. Es un punto, sí puede ser un referente y es un referente. A mí lo que no me siento muy cómodo, si es que su experiencia ha sido solamente en un partido político o en la política per se, en el Congreso, esa es la área que menos resultado ha dado. O sea, seamos sinceros. Es la más desprestigiada. Correcto. O sea, ayer, la otra vez en un programa, él decía, o sea, muchas de las cosas que estamos reclamando, han existido propuestas de ley y han votado en contra. Hablamos de seguridad, el lavado de activos, o sea, nómbralo, yo no soy un experto, pero es una lista enorme. Entonces, ¿cuál fue su participación? ¿Cuál fue el proyecto de ley que ha presentado para solucionar los problemas de salud, los problemas de seguridad? Es una persona que es un generador de proyectos, es una persona que llega a acuerdos para más allá de la política, de las simpatías y de las antipatías, que son legítimas. Claro. Eso Dice, bueno, por lo menos nos vamos a poner de acuerdo que la ley de sociedades anónimas es buena porque limita el lavado de activos y al limitar el lavado de activos va a mejorar la seguridad. Perfecto. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Yo no sé, pero no he visto esa discusión. No hay como esa una conversación. bandera, digamos, legislativa. Tenemos que hacer una pausita, pero estar y conversar con Roberto Izurieta y no hablar de encuestas es como entrevistar a Chilaver y no hablar de penales. Ya Tiros volvemos libres. después de una pausita y seguimos con Roberto Izurieta. You're my Saturday, 'cause you're my number one. I'm like a dog to get you. I want it up and down. I'm like a dog to get you. Yeah, 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 yeah. Chajón, aparte de verte en el programa los jueves, ¿dónde te encontramos? ¿Qué plataformas? ¿En qué? Pueden encontrar y escuchar, por supuesto, y descargar mi disco en todas las plataformas digitales, musicales. Spotify, Deezer, Google Play, iTunes. ¿Ustedes alguna vez se dedicaron al canto? Yo toco Can- castigo a la guitarra. Yo canto con ¿En suerte serio? quiniela. Castigo. Lo mío quiniela está ahí lejos, con Ah, suerte. Cantar la quiniela. Decíamos al terminar el bloque que conversar sobre campañas electorales con el señor Roberto Izurieta, nuestro invitado de hoy, y no hablar de encuestas sería como no hablar de fútbol con Chilaver. Roberto, ¿cómo caracterizas esta especie de desconfianza que existe en algunos países como Paraguay en relación a las encuestas, en primer lugar? ¿Y te parece que eso es sano? ¿Te parece que realmente hay en algunas ocasiones manipulaciones? Sin lugar a dudas, yo creo que en casi todos los países hay mucha manipulación de las encuestas cuando los partidos políticos y algunos de sus líderes, su honorabilidad o su práctica de honorabilidad no tiene una trayectoria muy nítida, pues también existe corrupción. También existen errores metodológicos.
Y también, como tercer argumento, yo utilizaría la frase de un profesor nuestro de la Universidad de Graduate School of Political Management, Manuel Mora Araujo, que en paz descanse, con su libro El poder de la conversación, un gran encuestador argentino. Él decía, el problema de las encuestas es que le preguntas la opinión a la gente de opinión que no tienen. Claro. Claro. Entonces, sí, yo he visto casi todas las encuestas y siempre recuerdo lo siguiente, este no es un negocio para adivinar el futuro. Para eso la bruja de la esquina es más barata y más eficiente. Claro, que te lea las cartas. La encuesta lo que nos permite son dos cosas. Uno, ver hacia dónde está la tendencia que decimos a la corriente, qué es lo que está pasando en el país. Y también te da información para ver cómo participas de esa corriente, sea para contenerte o impulsarte. Ese uso es el que yo hago. Y lo soy tan metódico en eso, que en sí lo que es per se la simulación no le presto mucha atención, aún así estemos bien, porque no se trata de eso. Y entonces, en esa tendencia, yo lo que veo es que hay una fuerza en el Paraguay que mira para adelante y que dice, yo sí quiero crecer. El Paraguay no está donde debe estar. Claro. Y para llegar a donde tiene que estar, se tienen que producir ciertos cambios. Hay personas que le gusta la personalidad o no del presidente, a favor y en contra, pero en realidad, y te dicen las encuestas, que en realidad ha sido el gobierno con menos escándalos a nivel alto, presidencial y ministerial, que se conoce. Han habido muchas más obras, y en este caso, Santiago Peña tiene un conocimiento de la cosa pública que le puede permitir al Paraguay realmente, partiendo de esta base o de este momento, verdaderamente crecer. Lo que dijo él el otro día, yo sí creo en eso, porque lo he visto, lo vi en el Perú en su momento. Lo que puede venir y debe venir en el Paraguay es un crecimiento del 6, 7 y 8%. Las bases están sentadas, pero es el momento de volver a excavar y tratar de hacer lo que ya la base, o hermano, esté como esté, vamos de ahí para arriba y que se construya el edificio. Y cuando construyes un edificio, eso es lo que más rápido se ve. Claro. ¿Te parece leal el hecho de que en la contraparte, ni siquiera cito campañas, pero en la contraparte a esta mirada, se plantee reflotar el clientelismo, a la cuenta que el crecimiento macro no se riega rápidamente en la gente? ¿Cómo catalogás, digamos, esa contrapartida a una propuesta así? Y hemos tenido estas conversaciones intelectuales porque tenemos historias distintas en términos, y son muy ricas, ¿no? Yo soy de los que cree en el cambio progresivo. De lo que he visto en la historia, sobre todo en América Latina y en general, cuando los cambios son abruptos, terminas en problema. Sí. Sin lugar a dudas, y lo dijimos al inicio del programa, en mi opinión esto es lo que debería estar en juego en esta elección. El costo de la política, de los partidos políticos, de hacer política en el Paraguay es muy alto. Per cápita es muy alto. Clientelismo y otra serie de cosas. Entonces, lo que yo recomendaría al Paraguay, y estamos de acuerdo en el objetivo, es vayan, no es un borre va de nuevo. Claro. Entonces sí, tenemos que estar claros que la participación de los partidos políticos, de su dirigencia en el Estado tiene que ser de una forma distinta. Esto es, bueno, el partido te da una plataforma, los votos te dan una oportunidad y trabaja, hermano, da resultados y vive de los resultados más que de la maquinaria. Eso es quizás muy sofisticado o complicado para... Eso es lo que está en juego. ¿Cómo lograrlo? Progresivamente. Porque si alguien pretende decir, no, borra y va de nuevo y se van todos, no puede darse nada. Yo reivindico... Sí. Perdón, Augusto, porque justamente mencionaba en varias oportunidades, Roberto, la George Washington University, y nos comentabas antes de entrar al programa que están nombrando un seminario de campaña. Sería bueno también un poco hablar de eso, qué van a hacer, qué fechas... Muchas gracias. Bueno, para el Paraguay es poco atractivo porque nosotros hacemos realmente un seminario al año que es el anual muy grande de campañas electorales. Nuestra maestría es de campañas electorales. No le he hecho, y muchas gracias por la mención, realmente te agradezco, no le hemos hecho mucha propaganda en el Paraguay porque, claro, es el 1 y 2 de diciembre
Y aquí el que está en política está trabajando. Y si alguien claro. está ahí significa que no tiene trabajo. Y no. Pero sí es bueno que lo conozcan. El que está en política está trabajando por lo menos en las campañas electorales. Pero sí quiero, a mí me encantan esos seminarios que hacemos cada año porque tenemos personalidades enormes y discutimos lo último. Esta elección, por ejemplo, tenemos al jefe de gobierno de Argentina, Marcos Peña, que va a ser la primera exposición de cómo fue la campaña pública, tal cual. La los primera cerebros de Cambiemos. presentación que él hace, que la va a hacer en Washington, en George Washington University, en nuestra universidad, en nuestra facultad, va a hablar Durán Barba, Santiago Nieto, y después habla Marcos Peña y va a decir, esta fue nuestra campaña. Un hombre que realmente ha sido un gran arquitecto del triunfo. Sí, de la nos dicen última que es uno de los elección. cerebros detrás de la campaña. Y después vamos a hablar de la parte más entretenida, cómo interpretar a Donald Trump. Vamos a hablar 2 horas y no vamos a llegar sino a la misma conclusión, que ya sabemos que no lo podemos decir a pesar del vodka tan generoso que me han dado toda la noche. Y después hablamos de campañas electorales. Esos temas a mí me fascinan y por eso soy parte de este gran... No quiero que se despida el programa sin hablar justamente de Por Trump. favor, quiero hablar de Donald Trump, Latinoamérica, ¿cómo ves? ¿Cómo ese- llegó hasta donde está? Primero, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó hasta Pero dónde? como tenemos poco tiempo, aparte de cómo llegó, hablarnos un poco del futuro de la relación Trump-Latinoamérica. Trump, te puedo dar... A ver, fuera Tu de cámara te comunicación puedo dar la verbal. respuesta corta que ya sabemos cuál es. Y es facilísimo decir... Sería facilísimo decir es un incompetente y sigamos con Claro, los adjetivos. eso es más- Narcisista, todo lo que tú quieras. Sí. Y como estoy en cámaras, Estamos en horario de protección menor igual. ¿eh? evito mis opiniones, pero ya se imaginan cuál es, qué es lo que pienso. Pero lo que sí es importante es que en el fondo las elecciones reflejan cosas, lo que yo hablaba al Claro. inicio, de fondo. ¿Qué es lo que refleja esa elección de fondo? Lo simple sería decir la ignorancia de los votantes. No, no va por ahí. No, es un error. Hay una variable que en mi opinión es la que más explica ese resultado. Donald Trump gana en todas las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Sí. Cuando se da después de la elección francesa en Le Pen, un buen amigo que hasta ahora me debe la botella de champán y la cena en París, aterrado, me dice, ¿va a ganar Le Pen? No. Me dice, ¿va a ganar Le Pen porque es el mismo proceso que Trump? No, porque hay una diferencia enorme. Las pequeñas ciudades de menos de 50.000 habitantes en Francia tienen vida. Un pueblito de 2.000 habitantes a 10 kilómetros tiene una buena escuela. En el Producto Interno Bruto de Francia, la agricultura, los vinos, los quesos, el turismo es importante. Pero una ciudad de 5.000 habitantes en los Estados Unidos, en este momento la mayoría de ellas no tienen futuro. Porque la fábrica se fue Claro. y no va a volver. La mina de cobre se cerró y la escuela más cercana está a 3 horas de distancia. Roberto, nos ayudaste, se nos va el programa, ¿sí? Nos ayudaste a entender mejor esa primera pregunta sustancial de cualquier manual de campaña, ¿no? ¿Qué se juega en las elecciones? Me parece que es un tema vital Sí, que estuvimos escudriñando hoy, conociendo más detalles y luces. Gracias, Roberto, por tu presencia. ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta noche, gracias por esa linda voz y nuevamente sigamos disfrutando. Claro, de Y la que se noche. repita. ¿eh? Caballeros, muchas gracias. Salud. Que Buenas tengan noches. buenas noches. Buenas Hasta noches. el próximo Es jueves. vodka.